Entonces, doctora María Fernanda, usted nos explicaba que la autonomía es lo que permite que el Banco Central adopte decisiones técnicas de mediano y largo plazo, disminuyendo la posibilidad de que sea influenciado tanto por decisiones políticas o intereses privados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede afectar a un banco central el hecho de no contar con todos estos aspectos de la autonomía financiera? Usted habló de 4 elementos de autonomía y uno era el elemento de autonomía financiera. Entonces, quisiera saber qué pasa cuando un banco central tiene un ordenamiento jurídico en el cual no está suficientemente o contemplado, mejor dicho, ese elemento de autonomía financiera. En especial, el hecho que deba obtener la aprobación por el Congreso de su presupuesto, que es el caso de Paraguay actualmente. Entonces, sería muy útil saber y conocer su opinión al respecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Cristina, por tu pregunta, es muy relevante, la verdad, y mi respuesta sería que como lo manifesté, la autonomía financiera le permite, o la autonomía financiera es la capacidad que tiene el banco de contar con recursos suficientes para cumplir su mandato. Si el banco no cuenta con los recursos suficientes para cumplir su mandato en un determinado momento, simplemente no lo puede cumplir. En particular, la aprobación del presupuesto por parte de los órganos políticos, en el caso del Banco Central del Paraguay, por el Congreso, como parte del presupuesto público, tiene una afectación que hemos visto en muchos bancos centrales cómo se materializa. Y es que generalmente hay dos consecuencias. La primera es que esta es una fórmula de los órganos políticos para influir en el Banco Central. Generalmente eso supone una negociación entre el Banco Central y los órganos políticos sobre su presupuesto, cosa que no debería existir, porque el Banco Central debería tener la posibilidad de decidir sobre la asignación de sus propios recursos. Y la segunda consecuencia de esto es que si los órganos políticos no consideran que el presupuesto del Banco Central debe ser A, sino B, y que los recursos no deben asignarse de la forma en que el banco lo considera, sino de otra forma distinta, el banco corre el riesgo de quedarse sin personal suficiente y suficientemente capacitado para cumplir sus funciones. Eso lo vemos en muchos bancos centrales. Los salarios de los empleados del Banco Central deberían ser equiparables a los salarios que reciben los empleados de instituciones financieras en el país, y no equiparables a los salarios de los empleados de los empleados públicos en general. ¿Por qué? Porque el Banco Central realiza una labor eminentemente técnica que requiere un conocimiento especialísimo. Si el Banco Central pierde esta capacidad, pierde la posibilidad de tener personas que conozcan de mercados financieros, que puedan administrar las reservas internacionales de acuerdo con unos principios específicos, que puedan operar los sistemas de pago, que puedan conocer los demás temas de tecnología en los que cada día más los bancos centrales están involucrados. Y adicionalmente, esto también lo he visto yo, digamos, de forma personal, he evidenciado que muchas veces cuando los bancos centrales no pueden determinar su propio presupuesto, simplemente no cuentan con los sistemas tecnológicos que requieren para cumplir sus funciones. Esto parece menor, pero no lo es. Y en un punto simplemente hacer las operaciones que tiene que hacer, deja de cumplir con su objetivo misional, y en un punto pues claudica frente a su misión legal y constitucional. De manera que, en mi opinión personal, esto tiene una afectación grave para los bancos centrales, y los bancos deberían tener la posibilidad de aprobar su presupuesto de forma autónoma. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda Chacón. Creo que fue muy clara en la importancia que reviste tener esa autonomía financiera. Y bueno, y también simplemente aclarar, en realidad nosotros en el Banco Central tenemos un presupuesto de política monetaria que sí no tiene límites, pero es específicamente para todo lo que sea la ejecución de la política monetaria, y que es, lógicamente, digamos que el Banco Central lo elabora y lo aprueba. Hay una ley que permite que el Banco Central lo haga, pero como usted mencionaba también,
todo lo que es recursos humanos, ¿verdad? El staff, en la parte tecnológica, para todo lo que implica un banco central y todas las funciones que tiene, incluso las instituciones que tiene adentro, porque acá en Paraguay, al menos, doctora, tenemos varias instituciones. Está la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, el Fondo de Garantía de Depósitos, el sistema de pagos. Entonces, son muchas funciones muy importantes que requieren de esos elementos de tecnología y también de los recursos humanos calificados, altamente técnicos, y poder retener a esos recursos humanos. Entonces, es sumamente importante también tener un presupuesto administrativo que sea elaborado y aprobado por el propio Banco Central. Muchas gracias, doctora. También, doctora, una pregunta más, si le parece. Quería preguntarle, usted sabe y está en conocimiento que tenemos en el Banco Central, hemos elaborado un proyecto de ley, un borrador, que lo que busca es justamente en consagrar esa autonomía aún mayor del Banco Central del Paraguay. Y en especial contempla este proyecto de ley elaborar y aprobar su propio presupuesto administrativo, y también tiene unas disposiciones que se refieren a que el Banco Central no esté sometido a reglas de la función pública o la parte de contrataciones públicas. Digamos que el Banco Central pueda manejar esos aspectos de manera también autónoma e independiente. Entonces, justamente porque creemos que hay muchos servicios y necesidades de bienes especializados que muchas veces requieren agilidad y que pasar por todo un proceso de contrataciones públicas regular podría ser un obstáculo para cumplir las finalidades. Entonces, yo quería preguntarle, doctora, si usted podría compartir con nosotros qué opina de esta propuesta y si usted tiene conocimiento de ordenamientos jurídicos de otros países en donde, sustentados en esta necesidad de autonomía, tienen disposiciones similares en lo que se refiere, como le mencionaba, a lo de contrataciones públicas o el tema de leyes de la función pública en general. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Cristina, también por esta pregunta. Yo personalmente le doy la bienvenida a cualquier proyecto de ley que pueda darle autonomía presupuestal al banco. He tenido, como tú has dicho, la oportunidad de leerlo, de leer el proyecto que ustedes se encuentran revisando, y entiendo de él lo que tú acabas de explicar. El banco necesita garantizar que tienen la posibilidad de asignar sus recursos, pero adicionalmente demarcarse de las normas de función pública o las normas que generalmente aplican a las entidades de la rama ejecutiva del poder público en materia de contratación y supongo también en materia de recursos humanos. Yo personalmente pues estoy de acuerdo con este proyecto. Un ejemplo preciso que conozco muy bien es el del Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia. El banco tiene exactamente, o la ley del Banco Central reconoce estos elementos para el banco. La Junta Directiva del Banco de la República aprueba el presupuesto administrativo u operativo del banco. Adicionalmente, la ley orgánica del banco establece claramente que en materia contractual el Banco de la República solamente debe aplicar sus estatutos y las normas de derecho privado contenidas en el Código Civil y en el Código de Comercio, y el Estatuto General de Contratación Pública excluye explícitamente al Banco de la República de la aplicación de sus normas, de manera que para toda la contratación del banco, el banco se rige por su régimen especial él mismo desarrolla, y que por supuesto, como entiendo también, sería el caso del Banco Central del Paraguay si el proyecto de ley es aprobado por el Congreso. El banco en cualquier caso debe observar los principios generales para la elaboración de su presupuesto y también los principios generales de la contratación pública, la economía, la eficacia, la eficiencia y demás principios, de manera que no es constituir al Banco Central en una isla al que no le es aplicable ninguna ley
de la República, sino simplemente reconocer su carácter de entidad estatal, pero especialísima, que es muy distinta de todas las entidades públicas. Muchísimas gracias, María Fernanda. Realmente ese es un ejemplo muy claro que contiene todos estos elementos que estamos proponiendo en el proyecto de ley. Así que bueno, vamos a seguir avanzando en el Banco Central. Es un proyecto muy importante. Y por último, como usted también mencionaba, que la rendición de cuentas y la transparencia sirven como contrapeso, pero también usted decía a esa autonomía, pero también mencionaba que es como que fortalecen a la autonomía y tiene mucha importancia. Entonces, esa función de rendir cuentas nosotras la tenemos ya ahora en nuestra ley orgánica también, al Poder Ejecutivo, al Congreso, también hay controles de la Contraloría, también auditores externos, auditoría interna, por supuesto. Pero entonces quería preguntarle, en los países en los que los bancos centrales tienen todos estos elementos de autonomía, todos los elementos de autonomía que usted mencionó, digamos, los 4, estos contrapesos de rendición de cuentas y transparencia son suficientes. Hay una buena gestión. ¿Cuál es, digamos, la experiencia que se tiene, dado que puede haber un temor a que el Banco Central tenga este carácter especialísimo y de órgano técnico estatal, pero que tiene, digamos, unas reglas un poco diferentes a la mayoría de los otros entes públicos? Entonces, quería preguntarle si con la rendición de cuentas y la transparencia se logra que la comunidad, que la sociedad en general esté conforme y buenos resultados por parte del Banco Central también. Mi respuesta a esa pregunta es un sí absoluto. Yo creo que la rendición de cuentas, y como también dije antes, y tú también lo has dicho, a mayor autonomía, mayor transparencia y mayor rendición de cuentas, de manera que cuando el Banco Central gana un elemento adicional en su autonomía, está obligado a rendir cuentas y a ser igualmente transparente en relación con esos aspectos nuevos de la autonomía. Y creo que para eso, pues la ley debe establecer los mecanismos de rendición de cuentas que se consideran adecuados de acuerdo con la idiosincrasia del país. Puede ser la publicación periódica de reportes, de informes, apariciones públicas, como dije, en sesiones legislativas, comunicación a la ciudadanía en general, y esto debería ser suficiente. Por supuesto, también esto tiene que estar acompañado de políticas internas del banco fuertes y algo muy importante, y es la vigilancia que debe desarrollar el órgano máximo de gobierno del banco, en este caso el directorio del Banco Central, y es la vigilancia o el seguimiento que debe hacer lo que en inglés se denomina oversight sobre la administración del banco, la forma como se está determinando o planeando el presupuesto, pero también la forma como se ejecuta ese presupuesto es fundamental. De manera que este mayor grado de autonomía supone que internamente el banco desarrolle políticas adicionales para controlar, digamos, estas funciones adicionales, estos poderes adicionales, mejor, que le han asignado al Banco Central, pero a su vez lo obliga a ser más riguroso con la forma en que rinde cuentas al público y, por supuesto, a los órganos políticos. Bueno, doctora María Fernanda, yo creo que simplemente queda agradecerle inmensamente por su presentación y por su opinión con respecto a estas preguntas. Si quiere puede permanecer. Ahora vamos a seguir con unas preguntas a los demás panelistas. Vamos a estar hablando, como les mencionaba a todos, sobre el tema de los sistemas de pagos, ¿verdad? El sistema de pagos del Paraguay, el SIPAP. Y el rol que tiene también el Banco Central para velar por la eficiencia y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Entonces, luego también vamos a hablar del tema de insolvencia y vamos a estar con una serie de preguntas intercaladas, pero bueno, doctora María Fernanda,
Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que podamos tener otra oportunidad nuevamente con usted más adelante. Le vamos a estar informando también sobre nuestro proyecto de ley, cómo va. Entonces, simplemente agradecerle, doctora María Fernanda. Y si me permiten, paso ya entonces con la pregunta al doctor Sigfrido Gross Brown. Entonces, justamente vamos a hablar con el doctor Sigfrido de los sistemas de pagos del Paraguay. Entonces, doctor Sigfrido, ¿será que usted puede describirnos al CIPAP, el sistema de pagos del Paraguay, en el marco de los medios de pago disponibles en el Paraguay? Y podría hacer una referencia a esto, doctor. Muchas gracias. Hola. Gracias, Cristina, por la pregunta. Primeramente, quiero agradecer a los organizadores de este evento y al Banco Central del Paraguay por haberme invitado. Eh, Aquí estamos, o están expertos de la casa y hay una experta del Fondo Monetario, entonces se preguntarán, ¿qué hace un abogado privado ahí sentado? ¿Por qué va a hablar sobre el sistema de pago del Paraguay, que es un esquema montado por el Banco Central de manera muy exitosa? Eh, para que sepan, yo soy abogado de la Asociación de Bancos del Paraguay, que es el gremio de bancos, y en un lejano ya 2013 me llamaron y me dicen, mira, el Banco Central acaba de sacar esta ley, o sea, el Congreso acaba de sacar la ley 4595, el año 2012, ya habían pasado unos meses. Por favor, prepararnos un dictamen. Perfecto, me pongo a mirar la ley, habíamos participado en los comités y tal, ayudando a Epifanía y toda parte del equipo de la época. Y llevaba ya mi dictamen unas 10 hojas cuando digo, bueno, vamos a aprovechar y vamos a escribir un artículo, ya que estamos en 10 hojas y es un tema que da mucho de sí. Cuando mi articulito llevaba 50 páginas, dije, bueno, esto va todavía de más, ¿por qué no escribimos un libro? Ya que es un tema que va a hacer. Entonces terminé escribiendo un libro sobre el tema, medios y sistemas de pago, y que entiendo que es el único material que hoy día existe. Trabajé ahora en una actualización donde eh, le sometí a su parecer acá al director, a Fernando, quien le pareció muy bien y vamos a lanzar en breve otra vez, porque los sistemas de pago del Paraguay, la normativa que implica es todo un esquema, un sistema, como dice su nombre, vivo, que ha evolucionado y que ha cambiado. Entonces, ¿dónde, cómo deben entenderse los sistemas de pago del Paraguay? Deben entenderse en un esquema más amplio de los medios y sistemas de pago, que implican todos los medios de cancelación esencialmente monetaria de obligaciones. Las obligaciones se cancelan ¿cómo? Con plata, con dinero. Entonces, en ese esquema de los distintos medios representativos del dinero para cancelar obligaciones, está el propio dinero en efectivo, están las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, los giros, las transferencias, y entre esas también es el cheque bancario, y entre esas también, y como una especie de los giros de la transferencia, aparece una especialización tecnológica que fue profundizada y aprovechada por el Banco Central y sancionada por nuestro legislador, y que crea un sistema de pagos donde hay distintos apartados tecnológicos que permiten la transferencia instantánea entre bancos, con el Banco Central y luego de los clientes de los bancos entre sí, cosa que básicamente a todos aquí nos cambió la vida. Todo el mundo ya te dice, dame el QR o pasame una transferencia y envíame la foto. O sea, ese ha cambiado nuestra vida desde ese momento. Entonces, el sistema de pagos del Paraguay es un esquema montado por el Banco Central como su órgano rector, como dice su propia ley. En principio podrían haber otros sistemas, pero siempre bajo la supervisión del Banco Central del Paraguay. En la parte práctica y operativa incluye los procedimientos de liquidación bruta en tiempo real de transferencias de uno en uno o de lotes, como se llama, o de batches, que son las típicas transferencias que hacemos entre nosotros y que hacen entre los bancos entre sí a nivel local, nacional. Tenemos la cámara compensadora ya que incorpora la figura del truncamiento del cheque, que es la transformación del cheque en cámara compensadora en un instrumento electrónico que facilita todo el procedimiento entre los bancos para la liquidación y pago de cheques. Y por supuesto, y no menor, es la creación de lo que se llama la depositaria de valores, que en ese momento fue, luego del sistema electrónico nacional creado por la Comisión Nacional de Valores,
y la bolsa de valores pasa a ser el ejemplo más claro de un avance tecnológico importantísimo, que es el concepto de anotación en cuenta de valores o desmaterialización de títulos valores para ser representados como ceros y unos, como representaciones digitales. La depositaria de valores representa un avance tecnológico importantísimo y hasta hoy día incorpora básicamente la transacción de instrumentos públicos representativos de obligaciones de pago de deudas, por ejemplo, las letras de regulación monetaria del propio Banco Central o los bonos del Tesoro que pueden emitirse vía bolsa de valores como vía depositaria de valores. Facilita muchísimo su transacción. Ese a grandes rasgos es el universo de los sistemas de pago. Y como les digo, tanto los medios como el sistema de pago, propiamente el SIPAP, ha evolucionado bastante en los años desde que yo escribí la última vez, que fue en el año 2015. Ese mismo año en el Congreso sacaron una ley topeando las tasas que podían cobrar los bancos en concepto de deuda de tarjeta de crédito, que fue un gran disparo en el pie que hizo el Congreso en ese momento, porque básicamente eliminó todo un sistema de acceso y financiación a financiación que tenían los sectores más más pobres o de clase media baja de nuestra sociedad, pasando a quedarse excluido el mercado por ese lado. Entonces, han habido otros cambios. En el 2022 se incorpora un nuevo reglamento general de los sistemas de pago que sustituye al reglamento original, con unas variaciones muy interesantes. Se incluye el SPI, el sistema de pagos instantáneos, que permite la transferencia a toda hora del día, porque hasta hace poco tiempo el SIPAP cerraba creo que a las 5 de la tarde. Entonces, desde un tiempo hasta la fecha, permite la transferencia entre los participantes y sus clientes las 24 horas del día dentro de cierto límite monetario, que son transacciones hasta 5 millones de guaraníes, pero que me imagino que con el tiempo va a ir cambiando eso hasta permitir una permanente transferencia, por lo menos dentro de lo que es el SIPAP. Entonces, a grandes rasgos, la supervisión por parte del Banco Central del SIPAP y de los otros medios de pago queda confirmada, sigue avanzando. Recuerdo como anécdota, justamente que me tocó como abogado de la Asociación de Bancos, surgió el tema famoso de los dólares manchados, que donde el principal mensaje que nosotros como gremio y yo como abogado principalmente lanzaba es que la supervisión del dinero y de su transaccionamiento y de su aceptación, rechazo y de lo que se puede hacer está bajo el ámbito, bajo la órbita directa del Banco Central del Paraguay como único supervisor del tema, como está consagrado justamente en la ley 4595, en la ley 489 orgánica del propio Banco Central. Entonces, a grandes rasgos, ese es el esquema. Y así es como debe verse el CIPAP y su profundización dentro de nuestra economía. Doctor Gross Brown, realmente excelente su resumen, porque la verdad que usted tocó todos los puntos más Muy importantes. resumido. No, pero muy bien, muy bien. Yo creo que son temas bastante complejos. Muchas veces no todos entienden exactamente cómo funciona, pero yo creo que el doctor hizo una brillante síntesis de todo lo que abarca el CIPAP, que es realmente algo fenomenal, como explicaba el doctor Gross Brown, con la ley del año 2012, la 4595. Es una ley que establece los sistemas de pago y de liquidación de valores y ahí le pone al Banco Central como órgano rector. Y el CIPAP ha logrado en todos estos años, desde que se inició, incrementar las operaciones. Todas esas transacciones se ve como año a año fueron evolucionando, llegando al año 2022 a, si mal no recuerdo, 43 millones de operaciones por un monto que entiendo representa el 200% del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente es una parte del Banco Central sumamente importante
y que también, como explicaba el doctor Sigfrido, abarca varios aspectos, ¿verdad? La liquidación bruta en tiempo real, la depositaria de valores, la cámara compensadora de cheques, y bueno, y el sistema de pagos instantáneos, que justamente este año también se va a estar lanzando unas nuevas modalidades que van a permitir mejores funcionalidades para los usuarios. Y yo creo que esto es algo que, bueno, en los comercios, ustedes saben hoy, como decía el doctor, todo hacemos de manera de transferencias bancarias. También se están haciendo las conexiones con las entidades de medio de pago electrónico, con las cooperativas, y todo eso se está trabajando desde el Banco Central del Paraguay, una parte muy importante tecnológica también. Bueno, ahora si les parece, quisiera pasar a hablar un poquito del tema del régimen de insolvencia. Entonces, al doctor Codas, quisiera hacerle una consulta al doctor Horacio Codas, si es que él puede comentarnos desde su punto de vista la importancia de contar con un régimen de insolvencia o una ley de quiebras moderna y actualizada. ¿Y qué beneficios podría traer a nuestro país tener una ley con esas cualidades de que sea moderna, que sea actualizada? Entonces, si usted nos puede contar, doctor, qué usted cree que podría, de dónde salta la importancia de tener esto y cómo podemos lograr. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, al presidente, señores miembros, colegas del Banco Central. Sé también que hay alumnos de la Universidad Nacional. Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Es un tema muy interesante y sobre todo muy amplio, abarcativo. Creo que por más que no podamos reconocer de buenas a primeras, un correcto proceso de insolvencia nos afecta a todos, de alguna u otra manera. En principio, lo que busca esta normativa, ¿verdad?, es tener un canal de proceder en caso de que de una unidad productiva entre en cesación de pagos o bien caiga en insolvencia propiamente dicho. Obviamente que a lo largo de la vida de cualquier unidad productiva pueden ocurrir situaciones de estas. Por lo tanto, ya en el año 69 en Paraguay tuvimos la primera ley de quiebras, obviamente muy adecuada a su tiempo y que en un principio fue una de las más importantes de América, sobre todo por contemplar un procedimiento para la convocación de acreedores, que tiene como presupuesto, como objetivo, no necesariamente liquidar digamos, matar esa unidad productiva vendiendo todos sus activos para pagar los acreedores, sino que buscaba de alguna manera incipiente la recuperación de la unidad productiva, es decir, tratar de obtener un salvataje, convocar, como dice su nombre, a los acreedores y que estos aprueben y se junten básicamente con los deudores, con el deudor convocatario, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr entre todos un acuerdo que es el concordato, de manera que esta unidad productiva pueda seguir viviendo, manteniendo el empleo, manteniendo los ingresos tributarios del Estado, que son intereses públicos siempre comprometidos, y por supuesto, buscando que esa unidad productiva, que en un momento dado de su vida tiene problemas, está puede ser en una crisis de liquidez nada más, directamente recuperarse, o bien eficientemente y de manera rápida lograr su liquidación en tiempo oportuno, ¿verdad? Porque todos sabemos que una cosa es liquidar una empresa que hoy está en problemas, que liquidar luego de 3 o 4 años, porque los activos van perdiendo valor con el paso del tiempo y sobre todo si no están siendo utilizados de manera eficiente en el mercado. Entonces, esta ley del 69, que tenía muy buena, digamos, perspectiva, obviamente hoy está desfasada, ¿verdad? Obviamente que la economía ha avanzado, la economía digital, la economía en todos sus sentidos, ¿verdad? Y existen estudios que respecto a Paraguay estamos por debajo de la media en diferentes ítems que nos miden como país y que nos hacen, por ejemplo, a vista de los inversores internacionales, un país más predecible, un país más seguro, un país donde
un inversor internacional se va a sentir arropado por sus normas porque se cumplen sus obligaciones y están, sobre todo, hay una previsibilidad, digamos, efectiva. Entonces, básicamente, se detecta de que hay falencias en cuanto al nivel de recupero. Hoy en día se recupera pocas empresas, la mayoría van a la quiebra, las que se someten al sistema, porque hay otras que de manera informal lo hacen, ¿verdad? Los que se acercan salen pocas y pocos, digo, pocos beneficios sociales también, poco recupero. Entonces, obviamente se tiene poca confianza también en la herramienta jurídica para gestionar la insolvencia y esto hace que sea costoso en cuanto a tiempo y en cuanto a los recursos que uno necesita, más aún teniendo en cuenta que los mejores estándares hoy nos piden abordar sobre todo con mayor insistencia a la insolvencia de las MIPYMES, ¿verdad? Que tienen menos recursos y necesitan procesos más cortos, más eficientes y un mayor acompañamiento por la necesidad de apoyo profesional que puede tener una MIPYME muy distinta de que otras empresas. Entonces, ¿dónde tenemos los estándares? Se juzga básicamente lo que tenemos hoy en día a raíz de estándares que han elaborado instituciones de alto prestigio como el Banco Mundial, UNCITRAL o CENUDMI y otros organismos internacionales, la OCDE, que van evaluando los sistemas jurídicos y cómo estos niveles de cumplimiento de los estándares tienen directa relación con, por ejemplo, el grado de confiabilidad de un país para la inversión extranjera. A veces nos preguntamos por qué Paraguay todavía no tiene grandes niveles de inversión extranjera directa, por ejemplo. Y uno de los elementos detectados es que el sistema de insolvencia paraguayo le falta adecuarse a las mejores prácticas internacionales. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno va a apostar a alguien, a una unidad productiva, que mira, tiene que evaluar el riesgo de crédito, el riesgo que está tomando al confiar, al invertir, al otorgar un préstamo en esa persona, al obligarse, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una previsibilidad, tenemos costos predecibles, tiempos predecibles, mecanismos independientes para abordar la insolvencia, por supuesto que vamos a ser más confiables para la inversión nacional y también para la inversión extranjera. Entonces, son cuestiones que se han reconocido y de hecho el Estado paraguayo ha invertido con el apoyo del Banco Mundial en un proyecto para adecuar esta ley. Justamente el padre de uno de acá de los panelistas, el doctor Cifrío, el doctor Jorge Gross Brown, fue justamente uno de los consultores paraguayos que trabajó junto con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y otros organismos técnicos, el Ministerio de Justicia, para tratar de tomar las mejores prácticas internacionales y adecuar, actualizar, digamos, nuestra ley de quiebra y sus modificaciones, ¿verdad? Si bien desde el 69 tuvimos modificaciones importantes e interesantes, tal vez la más importante es la del 2013, que le da un rango de entidad autárquica y autónoma a la Sindicatura General de Quiebras, desprendiéndose de la Corte Suprema de Justicia y tomando un protagonismo institucional más importante, de manera a poder tener una mejor gestión. Pero igualmente en la arquitectura institucional hay defectos y deficiencias muy notables. Tenemos nada más que 6 síndicos a nivel nacional, que son funcionarios públicos electos como los jueces, con el Consejo, vía Consejo de la Magistratura, electos de ternas por la Corte, 6 a nivel nacional. Todos tienen sede en capital y se trasladan a los diferentes puntos del país una vez a la semana aproximadamente para abordar los casos. Están ineficientemente dotados de equipos técnicos, contadores, economistas, abogados que puedan ayudar a solventar y respaldar a los procesos de convocatoria de acreedores y quiebras. Y obviamente, como es una institución nueva, recién allá por el 2020 estuvo recién su primer presupuesto y sus primeros pasos institucionales, ¿verdad? Entonces, también esta ley busca fortalecer y para no extenderme en este punto, ¿verdad? Respecto al punto de partida al menos, me reservo para luego, Cristina, abordar un poco sobre el proyecto de ley y qué promete, qué busca, ¿verdad? Y contar un poco el derrotero que tuvo lastimosamente también el proyecto, que se presentó y fue rechazado en un corto periodo, pero sin mayor estudio. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Codas. Creo que explicaste muy bien
en la necesidad de dónde surge esa necesidad que las unidades económicas puedan, por un lado, tal vez tener un sistema que permita un recupero rápido, que no sea tan costoso. También nos explicabas que en caso que no se pueda recuperar esa unidad económica, que bueno, que la liquidación pueda ser eficiente, eficaz, que no se pierdan en los valores de los activos con el tiempo. Y bueno, si tenemos una situación así como la que mencionas, de 6 síndicos a nivel nacional, me imagino que también habrán muchas convocatorias y muchas cuestiones que hacen que se demore el tratamiento de cada de cada una de estas situaciones de convocatoria o de quiebra. Entonces, realmente creo que es un desafío importante y que, bueno, como decís, es necesario para atraer mayor inversión, que es un punto en el que nuestro país tenemos mucho que seguir haciendo. Entonces, como verán, estos temas que estamos comentando son todos muy importantes porque lo que buscamos es que bueno, el Banco Central cumpla su mandato que beneficia a toda la sociedad y también estos regímenes legales de insolvencia y que permiten que también la sociedad en general se beneficie. Bueno, entonces ahora voy a volver contigo después, Horacio, para que nos comentes del proyecto de ley, pero ahora me gustaría entrar con el doctor Aldo Rodríguez para que él nos hable un poco sobre el régimen de insolvencia de las entidades bancarias y financieras, que está dado por la ley 2334/03. Entonces, doctor, si usted podría comentarnos, doctor, sobre este régimen de insolvencia de entidades bancarias y financieras, también el proceso de regularización que está contemplado en la ley, el de resolución con los diferentes mecanismos, que eso también es un tema muy importante que la sociedad entera comprenda, y el régimen para las crisis sistémicas. Entonces, doctor, ¿será que usted nos puede hacer un resumen general del régimen actual que tenemos para el sistema financiero? Gracias, doctor. Gracias, doctora Escrivá. Muy buenas tardes de nuevo a todos los presentes. Y para poder entrar en el tema, a mi criterio, la primera gran crisis financiera del 95 generó en los años sucesivos 3 leyes fundamentales. En primer lugar, la ley orgánica del BCP en el año 95. De hecho, la Constitución Nacional derivó a la legislación la reglamentación de los artículos constitucionales, pero la elaboración del proyecto de ley se hizo en forma eh, más regular hasta que los acontecimientos precipitaron su tratamiento en el Congreso en ese año 95. Igual cosa ocurrió con la ley de bancos que estaba siendo trabajada en el BCP, pero a raíz de la crisis también se aceleró su tratamiento en el año 96. Y una ley fundamental que siguió a esos años fue la ley 2334 del 2003, que está vigente hasta hoy. ¿Por qué? Porque esa ley vino a, en primer lugar, la restitución de los depósitos. Si vamos a la crisis del 95, era prácticamente un régimen inexistente. Luego, la avalancha de acontecimientos y de varias otras crisis hizo necesario que en cada oportunidad se dictase una ley para restituir a los depositantes sus creencias, pero a un costo muy alto hasta ese momento a cargo del Estado, por ende de los contribuyentes. Lo que ocurre con la ley 2334 es que se crea un fondo de garantía de depósitos con un aporte inicial del Estado, pero
a continuación, a partir de 6 meses posteriores a su vigencia, aportes privados provenientes que surgen es un porcentaje trimestral de el promedio de depósitos constituidos en las entidades bancarias y financieras de moneda nacional y extranjera. Esos aportes sucesivos fueron complementando la conformación del fondo. Y el otro, luego vamos a volver también sobre eso, pero el otro aporte fundamental de la ley 2334 es la instauración nuevo esquema de tratamiento de gestión de las crisis bancarias, con el establecimiento de figuras como el proceso de regularización, el régimen de resolución bancaria y también las medidas especiales en caso de riesgos sistémicos. Este esquema sustituyó al de la ley 861, donde teníamos la intervención, primero la vigilancia localizada, luego la intervención y finalmente la liquidación extrajudicial y judicial. Todo eso, menos la judicial que se sigue realizando por el procedimiento de quiebra, fue suplantado por el esquema de régimen de regularización, luego la resolución bancaria. El régimen de regularización se da cuando la entidad incumple el marco, principalmente el marco prudencial, y se inicia, lo ideal es que se inicie por iniciativa de la propia entidad al incurrir en una de esas causales, o de lo contrario, se inicia de oficio por parte de la Superintendencia de Bancos, aunque ahí hay una consecuencia patrimonial para los directivos. eh, Me parece, dicho sea de paso, que el parámetro para imponerle una multa es un poco alto, pero eso se discutirá en otro contexto. Em, si es que el régimen de regularización permite a la entidad la posibilidad de recuperarse, de salir cuando desaparezca la o las causales, de salir de ese régimen y volver a operar normalmente. El tema es que cuando no puede la entidad sortear esa situación o incumple el plan de regularización o lo presenta en forma deficiente o no cumple los plazos del plan, eso se convierte en una causal de resolución y ahí ya pasamos a una etapa de la cual la entidad no retorna. Em, si vamos volvemos a lo que es el régimen del Fondo de Garantía de Depósitos, en un proceso de resolución bancaria, el pago de la garantía de 75 salarios mínimos por persona debe hacerse en forma excepcional. Lo ideal es que se produzca o que se utilice uno de los mecanismos de resolución, que es el del artículo 18, inciso A, que es la transferencia o de la totalidad o del mayor número posible de depósitos a otra entidad o entidades financieras solventes con activos de la entidad en resolución, de manera a que los depositantes puedan recuperar o la totalidad o la mayor parte de sus acreencias y que el impacto de la crisis respecto a ellos o de la situación de la entidad no sea tan gravoso. Es más, si se produce esa transferencia total de los depósitos, la vida continúa bien, ¿verdad? Los depósitos se salvan y solamente va a quedar después del balance de exclusión un balance residual de esa entidad en resolución que irá a la liquidación judicial. Los recursos del fondo de garantía deben ser utilizados bajo el criterio de la regla de menor costo.
Es decir, se debe realizar un cálculo entre pagar pagar la garantía a los depositantes o el costo de transferir la totalidad o la mayor parte de activos, de depósitos con activos de la entidad en proceso de resolución. Lo que resulte menor en ese cálculo lleva a un uso eficiente de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos. Desde que está en vigencia esta ley, solamente para ilustrar un poco más, ha habido 4 procesos de resolución bancaria. El costo total tengo un número acá, el costo total en esos 4 procesos de transferir los depósitos a otras entidades fue de 590.000 millones de guaraníes. Es lo que el Fondo de Garantía, lo que se utilizó de recursos del Fondo de Garantía de Depósitos. En la crisis que se inició en 1995 y en las sucesivas crisis hasta la del 2003, informes oficiales y cálculos oficiales nos indican que hubo un costo de 605 millones de dólares. Acá no llegamos, según esta cifra, a 100 millones de dólares. Llegamos a menos que eso. En 4 procesos y con transferencia de depósito de la totalidad de los depósitos a otras entidades solventes. En líneas generales, es esto lo que... Muchísimas gracias, doctor Aldo Rodríguez. Muy interesante esta información que nos está compartiendo justamente de estos resultados, de los números, cómo hablan, porque realmente, como explicó bien el doctor Aldo, esta ley, la 2334, con estos mecanismos, con la creación del Fondo de Garantía de Depósitos, con los mecanismos que hay para la resolución que permiten la transferencia de activos y pasivos, es decir, de los créditos y de los depósitos de la entidad en problema, se ha logrado evitar las corridas bancarias de antes, las crisis, la situación de muchos paraguayos que perdían todos sus depósitos, y con esa buena gestión que se ha desarrollado por el Banco Central, por la Superintendencia de Bancos en la aplicación de la ley, vemos cómo dieron buenísimos resultados y realmente el costo para lograr esa transferencia de activos y pasivos a través del dinero del Fondo de Garantía de Depósitos fue mucho menor del dinero que se tuvo que gastar en las otras crisis que existieron, justamente porque y eso que no cumplían, no todos recuperaban sus depósitos. Pero entonces vemos cómo este sistema implementado en la ley es eficiente y efectivo. Y solo para comentar, ¿verdad?, que el Fondo de Garantía de Depósitos también forma parte del Banco Central del Paraguay, es administrado, el fondo es administrado y se invierte para que ese dinero siga rindiendo para eventuales situaciones como la que fue recientemente de Cefisa. Y se logra, el fondo está cerca de los 1.000 millones de dólares. Y como vemos hasta ahora, como explicaba el doctor Aldo, 100 millones es lo que, menos de 100 millones de dólares en realidad ya fue utilizado en esos 4 procesos donde todos los depositantes recibieron sus depósitos. Entonces, fueron transferidos a otras entidades sin mayor inconveniente o sin ningún tipo de crisis financiera. Así que muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por esa información. Y ahora me gustaría volver al doctor Sigfrido Grof Brown. Y quisiera hacerle ya 2 preguntas. Ay, perdón, hay una pregunta. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí. Muy buenas tardes. Quien les habla, Fausto Portillo. Quiero hacer una acotación respecto a la insolvencia que habló Horacio hoy. La Sindicatura General de Quiebra
informa, año 2021, 342 convocación de acreedores y 8 quiebras. 2022, 539 convocación de acreedores y 2 quiebras. A lo que va del año hasta abril 2023, 277 convocación de acreedores, 0 quiebra. Eso nos indica, señores, de que la salud de la economía paraguaya. La prensa da cuenta, Paraguay que lidera ranking de índice de clima económico en la región, por encima de Uruguay. Igualmente, un experto chileno también hace mención a la situación o a la salud económica del país. Ahora es importante acotar también que hay que actualizar la ley de quiebra. Hay quiebra que lleva más, todas las quiebras, por lo menos en mi época, cuando yo estaba en la superintendencia de bancos, que se iniciaron con los, hasta hoy siguen. Apenas se modificó algunos artículos. Una novedad que trae la modificación del año 2029 se refiere, ahora da al convocatario 6 meses después de la admisión de la convocación de acreedores, debe firmar o llegar a un concordato. Yo quería acotar para este selecto auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Portillo, por su aporte, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, entonces, volviendo con el doctor Sigfrido Gross-Brown sobre el tema de los sistemas de pagos, quisiera hacerle 2 consultas, doctor. Si usted piensa que se han cumplido los objetivos de política pública del Banco Central del Paraguay y del legislador con la implementación del CIPAP, ¿y qué aspecto cree usted que puede fortalecerse del CIPAP para mejorarlo aún más? Gracias, Cristina. Sí, para entender la pregunta, primero hay que identificar cuáles son esos objetivos de política pública. En mi opinión, uno de ellos fue, si no el principal, el de la formalización de la economía, que es un grave déficit que tiene nuestro país y que siempre surge o salta cuando se habla, por ejemplo, del debate del aumento de los impuestos. Siempre, a ver, si los impuestos los pagamos unos cuantos nomás y el resto. Entonces, para que pague el resto, para que se involucre el resto en la dinámica económica, para que todos aportemos y soportemos de igual manera o proporcionalmente, un paso previo, un requisito previo es el de la formalización, y un elemento clave de la formalización es la bancarización de la población paraguaya. Y otra vez, dentro del proceso de bancarización, uno de los principales incentivos para ello es, o ha utilizado, es la posibilidad de utilizar el sistema de pagos del Paraguay. Eso genera el incentivo para los estratos más diversos y amplios de la sociedad, de la ciudadanía, que habiliten su cuenta, de alguna manera tengan acceso para poder participar en la dinámica de los medios y sistemas de pago. Entonces, eso por un lado. Otro elemento, otra idea, es la profundización, darle profundidad a la economía paraguaya, ya como un corolario de lo anterior, por medio de la ampliación de los participantes. Y otro tercer elemento puede decirse que es la calidad de vida del propio ciudadano, de las personas que participan de los sistemas de pago, o sea, en la facilidad y en el dinamismo que ello implica a nivel personal y a nivel comercial en sus vidas. Entonces, visto desde esos puntos de vista, yo creo que, y esto como dije anteriormente, lo sentimos todos de manera tangible. El sistema de pago del Paraguay ha sido una cuña muy importante para lograr estos objetivos, y que yo creo que se han logrado muy satisfactoriamente. Yo no sé si el mismo Banco Central esperaba este resultado de una manera, dentro de todo, tan rápida, ¿verdad? Porque han pasado 10 años, y si bien hay un camino todavía a recorrer importante, creo que se está trabajando articuladamente o no con el sector privado, pero se está trabajando en nuevos elementos, nuevos medios para lograr ese tipo de acceso especialmente para las capas más bajas de nuestra sociedad en el sentido económico. Perfecto, doctor Gross-Brown. Sí, efectivamente, nuestro sistema de pagos incluso
está entre los mejores de Latinoamérica, está en el tercer lugar. Entonces realmente se puede ver en la memoria que está publicada en la página web del banco, pueden ver los datos del año pasado y cómo se visualiza el incremento de operaciones, del número de operaciones y también las transacciones. Igual en Paraguay todavía tenemos un camino por recorrer en lo que hablaba el doctor de la bancarización, de la inclusión financiera. Hay también un proyecto de ley que está en el Congreso que busca justamente ampliar que las personas puedan acceder a una cuenta básica gratuita en el sistema financiero, bancario y también cooperativo, incluso de las EMPES. Está ese proyecto para que se puedan pagar los salarios a través de estos mecanismos que permitirían justamente, como decía el doctor Sigfrido Grossbraun, también mejorar esa calidad de vida, mayor transparencia, trazabilidad de las operaciones, mayor formalidad. Entonces, yo creo bueno, que sí, se están cumpliendo los objetivos. Es un sistema de pagos también seguro, moderno, eficiente. Entonces, también ahí hay mucho por hacer y mantener esa seguridad de toda la parte tecnológica y de los diversos actores. Entonces, un punto que también creo que mañana, en la sesión de mañana, vamos a estar analizando con la profesora María Chiara de Unidroit. Ella va a estar hablando de los desafíos de los bancos centrales en el tema de sistemas de pago, en todo lo que se viene, todo el tema más digital, fintech, etcétera, que se están dando. Entonces, eso vamos a estar hablando mañana. Ahora, me gustaría otra vez volver al doctor Horacio Codas. Y si, doctor Horacio, podés comentarnos sobre el proyecto de ley que modernizaba la ley de quiebras o que la actualizaba. Si puedes contarnos los antecedentes, contarnos qué sucedió, qué tenía ese proyecto de ley que tal vez no pudo ser comprendido. Y bueno, comentarnos un poco de ese proyecto de ley, doctor, y qué pretende y qué posibilidades hay de que esto resurja, de que se pueda tener un nuevo análisis de este tema. Gracias. Gracias, Cristina. En primer lugar, creo que no nos podemos dar el lujo de desaprovechar un trabajo de años de alto nivel técnico y que resulta sumamente necesaria una modificación legislativa en este sentido, ¿verdad? Pero en principio, para hacer un poco cortito de historia, el 21 de marzo de 2019 se presentó por mensaje del Poder Ejecutivo este proyecto al Congreso Nacional. Todo entraba en la Cámara de Senadores como ley de resolución de la insolvencia. Aquí nada más un paréntesis para decir por qué se quiso cambiar el nombre, por qué no utilizamos el tradicional nombre de ley de quiebras. Y esto se hizo a propósito de manera a abordar de una manera más positiva las cuestiones reales que ocurren en la vida diaria de cualquier unidad productiva, cualquier ser humano, que es problemas, crisis, impagos. Entonces, el nombre viene a tratar de cambiar también ya de foco y poner foco a los procesos de reorganización empresarial y reestructuración de las empresas viables. Es decir, de aquellas unidades productivas que en realidad su situación de impagos obedezcan a cuestiones que pueden ser subsanadas con apoyo científico, apoyo tecnológico, apoyo de recursos, de manera a poder, entre todos, salvar esa situación porque a todos nos atañe y que podamos recuperar a esa unidad productiva evitando pérdida de empleo, evitando pérdida de recaudación, evitando disminución digamos, del despliegue económico general. Entonces, no más el énfasis en la quiebra, que es el proceso que también tiene que alertarse de manera, alertarse que una unidad productiva no es solvente, no es salvable, no es eficiente mantenerla viva. Entonces, si tomamos esa decisión de manera rápida, concreta, y desplegamos un proceso eficiente, también le conviene a todos tomar una liquidación rápida, porque vamos así a lograr
mayor recupero para los acreedores, que es el fin último finalmente de la regulación. Mayor recupero a un tiempo mayor también. Y también hay que siempre pensar en la unidad productiva, que puede ser reinsertada nuevamente en forma rápida al curso de la economía a través de la rehabilitación si esta procede. Entonces, básicamente, primero, ley de resolución de la insolvencia, de gestión de la insolvencia, no más la insolvencia como castigo, como un estigma para el deudor quebrado, fallido, sino que básicamente para abordar una situación que le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede tener un accidente, un problema de salud que produce el impago, que produce la incapacidad no dolosa, sino culposa tal vez, o de mera causalidad, ¿verdad? Casualidad de que estamos en una situación de cesación de pagos. Entonces, sacar un poco el estigma, ¿verdad? Eso por el tema del nombre de la ley, ¿verdad? Que se preguntó también mucho en su momento. Esto el 21 de marzo de 2019. El 23 de julio de 2020, en medio de la pandemia. Es decir, comenzamos con la pandemia a fines de 2019, llega a Paraguay mediados de febrero, marzo, comienza la primera crisis. El gobierno nacional de aquel entonces tuvo la iniciativa de inclusive apurar este proyecto. ¿Por qué? Porque se consideraba que en un escenario de pandemia, todos estos recursos, estas herramientas iban a ser aún más necesarias, aún más propicio tener un margen de actuación más amplia para la reorganización empresarial, aún más amplia para la liquidación oportuna y eficiente de las entidades productivas o las unidades productivas ya inviables. Es por eso que se justificó y se defendió que era el momento oportuno. Esto a veces, la doctrina en general dice que no podemos tratar un proyecto de ley de insolvencia en medio de una crisis económica. Lo ideal es hacerlo en tiempos tranquilos, en tiempos de desarrollo económico, de crecimiento económico, como sí se hizo las modificaciones de hace poco de la Carta Orgánica del BCP y de la Ley de Banco, por ejemplo, que fue un ambiente más propicio, ¿verdad? Bueno, esto fue el 20 de julio, la Cámara de Senadores aprueba el proyecto con modificaciones. Acoge ese apuro, ese ímpetu que puso el Ejecutivo, pero en octubre de 2020, la Cámara de Diputados, el 28 de octubre, se reúne y realmente bastante tergiversado de que se querían, digamos, o sea, es lo que se lastimosamente tomó Estado Público, que supuestamente esta ley era más gravosa para los acreedores, era más restrictiva, era más sancionatoria, sin embargo era todo lo contrario. Sí había intereses creados y posibles, digamos, involucrados, porque ya le voy a contar uno de los cambios y vamos a poder comprender un poquito más por qué, ¿verdad? El 28 de octubre la Cámara de Diputados rechaza el proyecto y en forma muy veloz, el día siguiente se reúne en forma extraordinaria la Cámara de Senadores y acoge el rechazo. O sea, el 28 de octubre rechaza, el 29 de octubre ya se reúne en forma extraordinaria el Senado y la ley va al archivo, ¿verdad? Es un proyecto de ley que tiene 360 artículos. O sea, es un proyecto amplio, aún más amplio que la ley de quiebra original, porque incluye toda la regulación de la quiebra transfronteriza también, que es uno de los elementos muy importantes para la inversión justamente extranjera, ¿verdad? De que ven grandes holdings internacionales para invertir, buscan esa regulación, ¿verdad? Que es una regulación estándar, también elaborada por una ley de SENUDMI, ¿verdad? De que cómo abordar la insolvencia transfronteriza. Entonces, básicamente esa es la historia del proyecto. ¿Cuáles son, a mi criterio al menos, 3 puntos para sintetizar, ¿verdad? Cambios relevantes. Yo comenzaría con este cambio de paradigma de hay muchísimos más mecanismos y uno de ellos es el acuerdo extrajudicial, un previo al proceso de convocatoria de acreedores, donde los acreedores pueden reunirse y concertar libremente con el deudor un acuerdo que satisfaga a todas las partes y someterlo luego a la homologación judicial, con parámetros mucho más flexibles que lo que hoy tenemos, de manera que esto se pueda adaptar de manera eficiente a cada realidad. Y entonces el cambio de paradigma es una herramienta nueva, no existente en la ley vigente, para abordar la cuestión de la reorganización empresarial. Luego también se regula
algo muy importante que es la representación de los acreedores en todos los regímenes, tanto de convocatoria como de insolvencia. Hoy en día el acreedor es un convidado un poco de segundo rango, lastimosamente, en los procesos de convocación, salvo cuando tenga que votar en la junta de acreedores, pero luego tiene poca incidencia en el control de lo que hace o no deja de hacer el síndico en el día a día. Solamente controla según los informes que vienen y se insertan al expediente judicial. Allí sí puede impugnar, puede pedir informes ampliatorios, puede incluso ahora con la nueva ley denunciar irregularidades ante el superior, que es el síndico general de quiebras, pero no tiene una forma de representación orgánica y esta nueva ley busca instituir el comité de acreedores. Un comité de acreedores donde los acreedores se reúnen y eligen un representante de manera a que de manera eficiente puedan controlar lo que hace o deja de hacer el síndico, el juez, el fiscal, que son los otros, las partes esenciales del proceso. Entonces, segundo elemento, el comité de acreedores. Y por último, me parece que es el más relevante, es un cambio en la arquitectura institucional, buscando que el sistema ya no sea de síndicos públicos, sino que de síndicos privados en ejercicio de una función pública. Entonces el proyecto establecía que, primero, permanece la Sindicatura General de Quiebras, permanecen los actuales 6 síndicos, pero se les eleva de nivel, convirtiéndose en síndicos adjuntos de quiebra. Y con distribución por las circunscripciones judiciales, ¿verdad? Distribuidos a nivel regional. ¿Para qué? Para monitorear esta nueva herramienta que son los síndicos electos por una lista de 60, dice el proyecto de ley inicialmente, electos en ternas por el Consejo de la Magistratura, es decir, un proceso de concurso y luego electos nuevamente los mejores 60 que se presenten y una cuestión de turnos rotativos. También por circunscripciones judiciales, para evitar los costos de traslados y las demoras que implican una audiencia en un lugar distante que le toca hoy en día y todo lo que implica esos costos de traslado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y también una mejor arquitectura de control y monitoreo. Es decir, los síndicos adjuntos y el síndico general ejerciendo el control y el monitoreo de lo que hace o deja de hacer el síndico en cada caso, sumado a eso el comité de acreedores, que también hace lo propio desde el punto de vista de los acreedores, y muchísimos plazos nuevos, etapas que vayan precluyendo y no se pueden volver a abrir, y también mecanismos innovadores para la liquidación. Hoy en día tenemos un sistema bastante vetusto ya del remate público o de la venta privada o la venta a licitación. Se busca también emular un poco, como decía el doctor Rodríguez, ¿por qué no emulamos las mejores prácticas de otros tipos de insolvencia especializada, como es la insolvencia bancaria? La insolvencia bancaria, no, digamos, el mejor ejemplo de eficiencia porque se busca que una unidad productiva del mismo tipo, de la misma naturaleza, con la misma expertise, con la misma infraestructura, adquiera esa unidad productiva, absorbiéndola y manteniendo así ese valor en la economía y sobre todo conservando el empleo y la recaudación tributaria, por ejemplo. Entonces, hay muchos más elementos para producir esa venta de activos y asunción de pasivos, emulando un poco el sistema del sistema financiero, el sistema de liquidación del sistema financiero. Y también gran aporte tecnológico para que las subastas sean a través de la página web, que se puedan en forma transparente monitorear las ofertas de los inmuebles, de los bienes muebles, etcétera, de todo lo que tenga que hacer y no más, digamos, hacer entre 4 paredes, digamos, de un proceso determinado, ¿verdad? Ya hay una modificación que bien decía el doctor Fausto, que buscó ya incluir mayores niveles de transparencia hoy en día, sobre todo y la utilización de la página web también de la sindicatura que está comenzando a funcionar para que las ofertas de inmuebles, sobre todo en venta privada, puedan ser allí anunciadas. Y si hay más de una oferta, dice hoy la ley, más de una oferta sobre un bien, esto permite y obliga en realidad a que se haga por un mecanismo de subasta pública. Entonces, en concreto, esos 3 puntos me parecen los más interesantes. Esto es súper extenso, tiene 360 artículos, muchos parágrafos. Entonces, evidentemente sería muy, digamos, no sé cuál sería el adjetivo, pero
es imposible abordar realmente con precisión y con profundidad todos los temas que se tocan, pero creo que estos son los esenciales. Muchísimas gracias, doctor Codas, por este brillante resumen de estos aspectos fundamentales, un poquito el tema de los antecedentes, qué pasó con el proyecto de ley y bueno, estos cambios principales que identificaste en aquel proyecto. Y simplemente para hacer un poquito de seguimiento, doctor, ¿creerías que hay posibilidad de que esto vuelva a surgir? ¿Qué te parece con este proyecto de ley? Yo creo que están instaladas las capacidades para volver a defender esto y con un debate más pausado, más maduro de estas cuestiones, comparativo con la ley vigente y sobre todo que la sociedad se sienta segura de que no se está haciendo un castigo, digamos, a los impagos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Son Ujú. herramientas novedosas y acorde con los mejores estándares para abordar la cuestión de la insolvencia que va a existir siempre. Si bien, también doctor Fausto, disculpe que nuevamente lo cite, pero es cierto que bajaron los números de convocatorias y quiebras, pero justamente en un análisis que hizo el Banco Mundial, esto no necesariamente obedece al mejor, o sea, obedece por supuesto a la mejor situación económica, pero hay una huida al proceso de quiebra y al proceso de convocatoria debido a la falta de eficiencia en el abordaje de las cuestiones, sobre todo los grandes costos, las tasas judiciales, los abogados, los honorarios y finalmente tenemos también muchos ejemplos que las propias quiebras están en quiebra. ¿Eso qué quiere decir? Que los costos, que los procesos, que los síndicos administrando entidades van generando de todo tipo para conservar supuestamente el valor de los activos, terminan siendo de tan valía, de tan envergadura, que terminan poniendo y desplazando a los naturales acreedores como privilegiados para el cobro de todo aquello que se logra vender. Entonces se vende algo, se liquida algo y termina absorbiendo los costos propios de la liquidación, termina absorbiendo todos los recursos genuinos, líquidos que generó el proceso, terminan destinándose automáticamente a la cantidad de gente contratada, costos, alquileres, honorarios, etcétera. Entonces, obvio que eso produce una, en lo posible, huida al, a la no convocación de los acreedores, ¿verdad? Diríamos que ese es uno de los aspectos también que puede tener incidencia, es difícil, pero en la poca concurrencia a la convocación de acreedores. Muchísimas gracias, doctor Codas. Doctor Aldo Rodríguez, a ver si ahora nos podés dar una opinión sobre el nuevo proyecto de ley para modificar la 2334, que es la ley de resolución de entidades bancarias. Hay un proyecto de modificación, se está analizando, ya tiene unos cuantos años en estudio. Entonces, doctor Aldo, si podrías comentarnos brevemente cuáles serían los principales cambios que se propone con este proyecto de ley y en qué varía con lo que tenemos actualmente y si recoge alguna de las mejores prácticas también internacionales, doctor. Gracias. Gracias, doctora Escrivá. Eh, Le quiero pedir disculpas primero al auditorio. Hace rato di una cifra que es parcialmente correcta, pero lo positivo es que el uso de recursos del fondo fue aún menor. Yo leí mal el dato que tenía acá. 590.000 millones en depósitos fueron transferidos en los 4 casos. Y 188.000 millones es lo que se utilizó del Fondo de Garantía, o sea, mucho menos de la cifra que yo di. Pero los 590.000 corresponden a los depósitos transferidos en esos 4 procesos, nada más para que no lleven una información equivocada de acá. Ahora paso al tema que nos ocupa. Em,
La institución, el BCP, recibió asesoría internacional desde hace unos años para la adopción de un proyecto de ley de resolución de resolución bancaria que esté acorde a las mejores prácticas internacionales. Volvemos a la 2334, el contexto en el que fue dictada fue totalmente diferente a este. La ley fue buena en esa coyuntura, sirvió, acá vemos ya el resultado en cuanto a los procesos en los cuales se aplicó la ley, pero el mundo evolucionó. La crisis financiera mundial del año 2008, principalmente la caída del Lehman Brothers, fue un cambio de paradigma en la materia y a iniciativa del G20 a partir del 2009 se fue trabajando en un conjunto de estándares, mejores prácticas en los procesos de resolución de bancos, de manera a que el impacto de la crisis, principalmente en los contribuyentes de los estados, sea el mínimo posible. Y en esa iniciativa del G20, en ese contexto, en el 2011, el Financial Stability Board lanza los atributos esenciales de todo proceso de resolución bancaria eficaz, eficiente. Y esos atributos cualquier legislación que aborde la materia en lo preferente debería seguir esas líneas maestras que fueron publicadas en el año 2011. La situación actual de nuestro proyecto en realidad es un anteproyecto que está en instancia todavía eh, del equipo técnico del banco. Las autoridades, por supuesto, están en conocimiento, pero en detalle todavía no está socializado, lo seguimos trabajando internamente, pero puedo adelantar que ese anteproyecto incorpora en gran parte estos atributos esenciales para los procesos de resolución bancaria. Y seguidamente, como dice Horacio, estos no son 300 artículos, pero también son muchos, pero es posible dar unas líneas generales de lo que se está trabajando ahí. En cuanto al fondo de garantía, por supuesto, permanece la figura, permanece el fondo para el pago de los depósitos y también para contribuir en esquemas de resolución en los cuales se requiera de financiamiento. Pero el fondo de garantía tendría algunas sugerencias de cambios ahí. Tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de requerir aportes extraordinarios a las entidades. El proyecto contempla aportes ordinarios en el mismo rango actual y la posibilidad de aportes extraordinarios cuando las circunstancias de uno o más procesos de resolución lo ameriten. Esos aportes extraordinarios serían como adelantar aportes trimestrales, adelantar una cantidad de aportes trimestrales que por supuesto serán imputados a futuro a la obligatoriedad de las entidades miembros. En los aportes ordinarios, similares a los de hoy, también se prevé la posibilidad de exigir aportes diferenciados por primas de riesgo dependiendo del tipo de entidad. Es también una posibilidad. El monto de la garantía se mantendría similar al actual, 75 salarios mínimos, pero con una novedad, que el directorio del Banco Central del Paraguay tendría la facultad de disponer un aumento cada 3 años.
o por lo menos considerar la posibilidad ante una propuesta concreta del Fondo de Garantía de Depósitos. Eso por una parte. Por otra parte, el proyecto de ley contempla otorgar facultades al Fondo de Garantía de Depósitos para suscribir acuerdos de cooperación y de intercambio de información con otras entidades de la misma naturaleza. Esto principalmente por la presencia internacional, por los casos de crisis transfronterizas, por la presencia internacional de entidades en nuestro sistema financiero y también por la posibilidad de acceder a informaciones de otras entidades del exterior sobre instituciones bancarias que puedan estar en más de una jurisdicción. Esta misma potestad se le va a otorgar a una autoridad de resolución que va a ser creada por esta ley, una autoridad diferente al Fondo de Garantía de Depósitos, que va a tener a su cargo la gestión y ejecución de todos los procedimientos necesarios en un régimen de resolución. Esta autoridad de resolución va a tener mandatos y deberes concretos como lo exigen los estándares internacionales. También va a tener una autonomía operativa para poder ejecutar las atribuciones que se les va a otorgar. Otra novedad es la obligatoriedad de formular por adelantado planes de regularización. O sea, las entidades tendrían que elaborar estos planes de recuperación, en realidad se llaman en el proyecto, que serían unos planes generales que, por supuesto, si es que posteriormente se da no se va a llamar más régimen de regularización, sino régimen de actuación temprana, que tiene las similares características al régimen actual. Esos planes de recuperación genéricos van a tener la posibilidad de ser adecuados y ajustados si es que se produce en una entidad determinada el evento. Entonces, las entidades van a elaborar anticipadamente planes de recuperación para presentarlo a la Superintendencia de Bancos. Estos planes serán revisados en forma anual o con una frecuencia distinta que en casos concretos pueda establecer el proyecto. Lo mismo va a ser para los planes de resolución, unos programas de resolución bancaria que las entidades van a tener que presentar, pero lo van a presentar a la autoridad de resolución, no a la Superintendencia de Bancos, que van a contener las posibles acciones que tendrán que ser ejecutadas en una hipótesis de concretarse un régimen de resolución. Los planes de resolución se tiene previsto que se presenten cada 2 años y que sean constantemente revisados. En los dos casos quiero puntualizar que para los planes de recuperación y de resolución va a haber reglamentos generales que el directorio del BCP dictará anticipadamente para fijar ahí los parámetros que deberán contener esos planes. Otro punto importante es el de la salvaguarda, es decir, la protección legal al directorio del BCP, a los miembros, a los funcionarios del Fondo de Garantía, a los funcionarios de la Autoridad de Resolución, de la Superintendencia de Bancos también, y a los profesionales, a los interventores que podrán ser no solamente funcionarios del BCP, sino profesionales que
la autoridad de resolución pueda contratar para llevar adelante el proceso de resolución. Entonces, la protección legal está acordada en este proyecto, no es ad eternum, sino hasta un momento que se llama finalización de la liquidación administrativa, es decir, la transferencia de activos y pasivos y la liquidación de sus remanentes antes de un balance final que vaya a la autoridad judicial. Hasta ese momento están a salvo todas estas personas por los actos administrativos que dicten en ejecución de competencias durante todos estos procesos. También voy a ver algo más por acá. Son varios puntos, pero traté de dar los más importantes. Em, algo que quería decir sobre el proceso de resolución. El proceso de resolución se lleva a cabo o se llevará a cabo a través de interventores, pero la autoridad máxima del órgano de resolución es el interventor principal, quien tendrá que designar a esos interventores, funcionarios nuestros o contratados para el efecto. Y el interventor, a partir del acto administrativo que disponga el inicio del proceso de resolución, asume la administración con todas las atribuciones y quedan cesantes los administradores de las entidades respectivas. Se realiza el traspaso y a partir de ahí empieza la labor de los interventores, de los administradores. Quería señalar también que para disponer el inicio de un proceso de resolución, la autoridad de resolución debe pedir al directorio la aprobación de una estrategia de resolución. La estrategia sería la que contenga el mecanismo o mecanismos recomendados para la gestión del proceso, lo que hoy sería el artículo 18, digamos. Esto en líneas generales es lo que podemos adelantar. Excelente, doctor Rodríguez. La verdad que abarcó muchísimos aspectos, todos muy interesantes de este anteproyecto de ley que les estábamos comentando, que todavía está en análisis, pero que, como bien explicó el doctor Aldo, trae algunas innovaciones, una autoridad de resolución, en algunas innovaciones más y también alineado a las mejores prácticas internacionales.